A Marcus lo llamaban malvavisco, porque no podía dar una vuelta sin jadear, y el eco de las burlas llenaba el silencioso gimnasio. Esos mismos compañeros ahora lo ven en televisión nacional todos los domingos. Esta es la historia de un chico que luchaba por atrapar una pelota y se convirtió en atleta profesional. Su camino no fue ni rápido ni fácil. Implicó miles de entrenamientos al amanecer e innumerables momentos de duda que casi lo destrozan. Con un esfuerzo incansable, Marcus pasó del ridículo al reconocimiento, demostrando que la determinación puede transformar incluso al candidato más improbable en una historia de éxito. El gimnasio olía a sudor y a colchonetas de goma cuando Marcus se sentó en su sitio habitual al fondo de la clase. La mayoría de los acosadores se conformaban con insultos sobre sus brazos de fideo o cómo corría como si tuviera los zapatos llenos de cemento. Pero ese martes, la situación se intensificó. Un pie estratégicamente colocado lo hizo caer de bruces durante las vueltas de calentamiento. Sus rodillas tocaron la madera antes de que sus manos pudieran reaccionar. El video se difundió antes de que terminara el almuerzo. El intento de Marcus de frenar la caída, el grito de sorpresa ahogado, la forma en que su camiseta de gimnasia se subió dejando al descubierto la piel pálida sobre las costillas. Para la tercera hora, incluso los profesores se rieron entre dientes cuando alguien lo reprodujo en el pasillo, llamándolo una diversión inofensiva. Marcus pasó esa tarde en el fregadero de la cocina, quitando manchas de hierba de sus únicos vaqueros decentes. La tela se deshilachaba bajo sus uñas mientras trabajaba y las manchas verdes se desvanecían en sombras tenues. Respiraba entrecortadamente, aunque no se había movido del fregadero. Las investigaciones demuestran que el 87% de los estudiantes acosados desarrollan síntomas físicos. En el caso de Marcus, se manifestó como asma inducida por el estrés que le oprimía el pecho cada vez que alguien susurraba cerca. Su madre lo encontró más tarde en el baño, con la frente pegada al espejo roto del botiquín. Las fracturas lo desgarraban. Un ojo por aquí, un trocito de boca por allá. No preguntó por las lágrimas. Ambos sabían que la indiferencia de la escuela era más dolorosa que la caída misma. El punto de quiebre llegó durante la clase de educación física del viernes. Un balón de fútbol se dirigió hacia Marcus, en lo que debería haber sido una atrapada fácil. El balón rebotó en sus dedos como si lo hubieran repelido, provocando quejas de su equipo. Después, el entrenador lo apartó con cierta amabilidad. «Quizás deberías quedarte en el club de ajedrez», sugirió, dándole una palmadita en el hombro a Marcus como si le estuviera dando un buen consejo. Lo que nadie presenció fue el regreso de Marcus a su escritorio, agarrando el borde del tablero de aglomerado hasta que sus nudillos palidecieron. Sus uñas tallaron medias lunas en el laminado barato, pequeños surcos que permanecerían mucho después de graduarse. Esa noche permaneció despierto, repasando los moretones de sus rodillas, recordando cada risa, cada mirada entre abusadores y transeúntes. La humillación se cristalizó en algo más agudo, una determinación que quemó la vergüenza. Los días se difuminaban, cada uno una repetición del anterior. Marcus los atravesaba como un fantasma, presente pero invisible. Las risas, los susurros, los dedos que señalaban, todo se convertía en un murmullo de fondo, un recordatorio constante de su lugar en la jerarquía de la escuela. Sin embargo, bajo la superficie, algo estaba cambiando. La determinación que había despertado en él empezó a crecer, alimentada por cada mirada despectiva y desdeñosa. Para cuando llegó la clase de educación física del viernes, Marcus sentía el peso de la semana sobre él. El incidente del fútbol americano era solo otra capa de vergüenza, otro momento que soportar. Pero después, sentado en su escritorio, la determinación en su interior se consolidó. Se dio cuenta de que las risas y las bromas eran solo ruido, distracciones de la verdad que empezaba a ver. Él era más que sus burlas, más que las caídas torpes y las recepciones fallidas. Esa noche, mientras yacía en la cama,
Marcus se repasó los moretones en las rodillas, cada uno un testimonio de las dificultades de la semana. Pero en lugar de sentirse derrotado, sintió un destello de determinación. Los moretones sanarían, la risa se desvanecería, pero la fuerza que estaba descubriendo en su interior permanecería. Era una fuerza silenciosa, una que no necesitaba ser proclamada a los cuatro vientos, sino que se sentía en el latido constante de su corazón, en la calma de su respiración. Marcus sabía que el camino no sería fácil. Los acosadores no desaparecerían de la noche a la mañana y los rumores no cesarían de repente. Pero también sabía que ya no era el mismo chico que se había caído en el gimnasio. Era alguien que había enfrentado la humillación y había encontrado la manera de superarla. Alguien que estaba aprendiendo a mantenerse firme a pesar de las adversidades, y eso comprendió, era una victoria en sí misma. El sótano olía a cemento húmedo y ropa vieja cuando Marcus empezó su primer entrenamiento a las 5 de la mañana. Había pasado 6 semanas repartiendo periódicos para ahorrar para la cinta de correr de segunda mano que ahora dominaba el espacio. La máquina se estremecía bajo sus pies a cualquier velocidad superior a la de un peatón, y su cinta emitía un zumbido agudo e implacable, como un metrónomo que impulsaba su determinación, pero era suya. Su primera sesión terminó con Marcus inclinado sobre el fregadero, vomitando el desayuno en el lavabo oxidado. Sus piernas se negaron a soportar el peso después, temblaban como los primeros pasos de un cervatillo, con los músculos en ráfagas erráticas. La neurociencia sugiere que se necesitan 21 días para formar un hábito, pero el cuaderno de espiral de Marcus documentó 63 días consecutivos antes de que su cuerpo dejara de considerar el ejercicio como una amenaza. Las primeras páginas mostraban tinta corrida donde el sudor goteaba de su nariz durante las planchas. Empapeló las tuberías expuestas con citas motivacionales arrancadas de revistas. «Cree en ti mismo», Renía decía una en alegre letra amarilla. Marcus tomó un rotulador negro y la tachó, escribiendo debajo «Demuestra que se equivocan» con mayúsculas irregulares, como si forjara un arma con su dolor. Las palabras resonaban con cada repetición, sincronizadas con el golpeteo irregular de la cinta. El invierno transformó el sótano en una cámara de tortura refrigerada. La escarcha grababa intrincados patrones en la única ventana del sótano, mientras el aliento de Marcus se condensaba en bocanadas blancas entre flexiones. Las yemas de sus dedos se volvieron cerosas y entumecidas alrededor de las mancuernas, y el frío metal se le clavaba en la piel. Investigaciones posteriores confirmarían lo que Marcus descubrió a través del sufrimiento. La exposición al frío aumenta la resistencia al obligar a los pulmones a trabajar más. Cada bocanada en ese aire helado fortalecía los músculos del diafragma, lo que más tarde le daría una ventaja en el campo. El gran avance llegó una mañana de marzo. Las zapatillas de Marcus golpeaban la cinta mientras el odómetro subía. 0,8 millas, 0,9, luego el mágico 1,0. No se detuvo de inmediato. Dejó que las cifras subieran a 1,2 y finalmente frenó de emergencia. Sus zapatillas dejaron oscuras huellas de sudor en la goma deshilachada. El logro se sintió decepcionante sin testigos. Nadie lo vio apoyar la frente contra la pared de bloques de hormigón, con los hombros temblando entre la risa y el llanto. Ese día, la escuela parecía una película mal doblada. Las manos de Marcus aún temblaban demasiado como para saber la combinación de su casillero. Tuvo que pedirle ayuda al conserje. Los dedos callosos del hombre mayor giraban el dial con facilidad. Los mismos abusadores se cruzaban en el pasillo, pero sus burlas sobre brazos de malvavisco ahora tenían un sonido diferente. Marcus flexionó la mano bajo el escritorio, sintiendo nuevas protuberancias musculares donde antes había flacidez. Los entrenamientos en el sótano se habían convertido en un crisol, refinando la determinación de Marcus y remodelando su cuerpo. Cada sesión era una batalla contra el frío, la fatiga y el incesante zumbido de la cinta. Sin embargo, con cada paso, forjaba una nueva identidad.
repetición a repetición. La transformación no era solo física, era un testimonio de su espíritu inquebrantable. El sótano, antaño un lugar de humedad y soledad, se había convertido en un santuario donde Marcus podía enfrentar sus limitaciones y resurgir con más fuerza. A medida que los días se convertían en semanas, las duras condiciones del sótano se convirtieron en el telón de fondo de la creciente fuerza de Marcus. La escarcha en la ventana, el frío penetrante de las mancuernas y el rítmico golpeteo de sus pies en la cinta formaban parte de una sinfonía de perseverancia. El camino de Marcus no se trataba solo de desarrollar músculo. Se trataba de demostrarse a sí mismo que podía superar cualquier obstáculo. Las citas motivacionales en las paredes, antes simples palabras, se habían convertido en un mantra que alimentaba su determinación. La historia de Marcus nos recuerda que la verdadera fuerza se forja en la adversidad. Los entrenamientos en el sótano eran más que un simple desafío físico, eran una prueba de carácter. Cada mañana, al enfrentarse al frío y la soledad, Marcus no solo entrenaba su cuerpo, entrenaba su mente para perseverar, para superar los límites y para demostrar que era capaz de alcanzar la grandeza. El camino fue largo y arduo, pero con cada paso, Marcus escribía un nuevo capítulo en su vida, uno definido por la resiliencia y una determinación inquebrantable. El entrenador Álvarez vio a Marcus por primera vez a través del cristal empañado de la puerta del gimnasio. Conocido por su enfoque práctico y su historial de convertir a los menos favorecidos en aspirantes, Álvarez dirigía un programa de entrenamiento no oficial para chicos que el sistema había descartado. Sus reglas eran sencillas: llegar puntual, seguir las instrucciones y nunca rendirse a mitad de la serie. Marcus llevaba 3 mañanas consecutivas merodeando afuera, dejando su aliento en círculos de condensación en la ventana mientras observaba a los atletas dentro. Cuando Marcus finalmente se armó de valor para entrar, Álvarez apenas levantó la vista de su portapapeles. La evaluación inicial fue dura. Marcus se desplomó durante la primera ronda de sprints de calentamiento, con las piernas bloqueadas por calambres que lo obligaron a retorcerse sobre el césped artificial. Álvarez le lanzó una botella de agua sin detenerse, lo que inicialmente lo clasificó como un desastre. Había visto a cientos como él, chicos que creían que desearlo con tantas ganas podía sustituir la preparación física. Sin embargo, había un destello en los ojos de Marcus que Álvarez no podía ignorar. Cuando sonó el pitido final a las 9 p.m., Álvarez asumió que esa sería la última vez que vería al chico flacucho con el inhalador para el asma. Lo que le hizo cambiar de opinión fue la llamada del guardia de seguridad a las 23:17. El conserje había encontrado una figura solitaria dando vueltas bajo las luces del estadio. Álvarez condujo de vuelta a la escuela y encontró a Marcus arrastrando los pies por el carril de salida, sus zapatillas dejando marcas irregulares en la hierba resbaladiza por el rocío. La camisa del chico estaba empapada, adherida a sus hombros, que temblaban de cansancio. Cuando Álvarez le preguntó por qué seguía allí, Marcus simplemente señaló el marcador. «Dijiste que teníamos que completar 40 vueltas. Voy por 32». En ese momento Marcus se dio cuenta de que su determinación era su mayor virtud, una comprensión que despertó una nueva determinación. Los estudios indican que la mentoría aumenta las tasas de éxito deportivo en un 300%. Álvarez se convirtió en el artífice de la determinación innata de Marcus, transformando el esfuerzo a ciegas en precisión. Su primer avance se produjo durante un ejercicio de lanzamiento. Álvarez ajustó el agarre de Marcus 2 centímetros, índice aquí, pulgar allá, y de repente el balón voló 30 yardas más lejos. El balón salió de la mano de Marcus con una espiral limpia que ninguno de los dos creía posible. Esa noche, Marcus escribió en su cuaderno hasta que se le acabó el bolígrafo, documentando cada ajuste que Álvarez había hecho. Las lecciones más valiosas del entrenador no fueron sobre técnica física. «Te llamarán obsesionado porque no entienden la dedicación», dijo Álvarez durante una sesión antes del amanecer. Marcus garabateó la frase en el margen de su cuaderno,
subrayándola 3 veces. Las palabras se convirtieron en un mantra cuando sus antiguos acosadores murmuraban sobre su nueva rutina, cuando los profesores cuestionaban sus malas calificaciones en todo, menos en educación física. Álvarez organizó la primera competencia real de Marcus, una exhibición regional donde los cazatalentos universitarios a veces acechaban en las gradas. Los mismos chicos que habían filmado la humillación de Marcus años antes, ahora lo verían desde el banquillo contrario. La reputación de Álvarez como mentor se forjó en momentos como estos, donde vio que otros potenciales eran ignorados. La trayectoria de Marcus fue un testimonio del poder de la perseverancia y la guía. La transformación de un chico con dificultades a un atleta prometedor no se basó solo en destreza física, sino también en la fortaleza mental que Álvarez le inculcó. Mientras Marcus estaba en el campo, listo para su primera competencia real, sabía que cada vuelta, cada nota y cada madrugada lo habían llevado a este momento. El camino estaba lejos de terminar, pero con la mentoría de Álvarez, Marcus estaba listo para afrontar lo que viniera después. Se suponía que el torneo marcaría la llegada de Marcus. En cambio, casi lo acabó todo. Durante el segundo cuarto, plantó el pie izquierdo para pivotar, un movimiento rutinario que había practicado miles de veces. El chasquido llegó primero, un crujido espantoso como el de alguien que chasquea madera verde. Medio segundo después, el dolor llegó, irradiando por su pierna en ondas eléctricas. Se desplomó en medio del partido, agarrándose la rodilla con los dedos como si pudiera mantenerla unida. El ruido del estadio se apagó en un rugido sordo mientras los entrenadores entraban corriendo al campo. Los médicos explicaron la rotura del ligamento cruzado anterior, LCA, con un modelo de plástico señalando el diagrama del ligamento destrozado y la resonancia magnética de Marcus, que mostraba un daño similar. La recuperación tardaría entre 9 y 12 meses, lo que significaba que se perdería la temporada de reclutamiento y la oportunidad de obtener una beca universitaria. De vuelta en la escuela, los rumores lo seguían. Marshmallow debería haberse quedado en el club de ajedrez, murmuró alguien cerca de su casillero. Una mesa de la cafetería estalló en carcajadas cuando otro niño imitó su tropiezo. La lesión les demostró que Marcus se había excedido. Financieramente la lesión fue catastrófica. La fisioterapia costaba $175 por sesión, más de lo que su madre ganaba en un día en la cafetería del hospital. Vendieron el Toyota que acababa de terminar de pagar, ese que aún olía a llanta nueva. Marcus observó desde el porche cómo el comprador se marchaba, con las luces traseras desapareciendo al doblar la esquina. Esa noche encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina, con billetes extendidos frente a ella, frotándose las sienes lentamente. Empezó a disculparse, pero ella lo interrumpió. «Nos las arreglaremos», dijo, deslizando un formulario del seguro por la mesa. Su firma temblaba, como si la hubiera firmado sin gafas. Marcus sentía el peso de las expectativas y el miedo al fracaso oprimiéndolo. Su diario de esa época revela que casi se une al 72% de los jóvenes atletas que abandonan tras lesiones graves. Una entrada fechada 2 semanas después de la cirugía dice: «Quizás el universo me diga que deje de fingir». Las páginas estaban deformadas en algunos puntos. Daños por agua o sudor, es imposible saberlo. Lo que cambió fue que Álvarez apareció sin avisar una mañana con una llave robada del gimnasio del colegio. Había diseñado un entrenamiento centrado exclusivamente en la parte superior del cuerpo, ejercicios que no agravarían la rodilla en recuperación. Al principio, Marcus protestó. «¿Qué sentido tiene si no puedo correr?» Álvarez simplemente cargó la barra y dijo: «Lo harás». Las sesiones de tren superior se convirtieron en maratones brutales. Los brazos de Marcus se hincharon con nuevos músculos. Las venas afloraban como cuerdas sumergidas. Para la 6ª semana, podía hacer press de banca más que los apoyadores universitarios de Álvarez. La transformación sorprendió incluso a su mentor. «Dios mío, chico». «Swing», murmuró Álvarez durante una sesión.
mientras observaba a Marcus colgado de la barra de dominadas durante 90 segundos. Pero la verdadera prueba llegó cuando intentaron su primera carrera después de la lesión. La pista estaba vacía a las 5 de la mañana. El rocío brillaba bajo los reflectores. Marcus dio 12 pasos antes de que se le doblara la rodilla. Lo intentó de nuevo, logrando dar 20 pasos esta vez antes de desplomarse. El tercer intento terminó arrastrándose hasta el césped del infield, con los puños llenos de césped, mientras los sollozos lo sacudían. Álvarez se apartó, dejándose llevar. Cuando Marcus finalmente se calmó, el entrenador le lanzó una botella de agua. «Mañana lo intentamos de nuevo», dijo, sin palabras de aliento, sin falsos ánimos, solo la comprensión tácita de que este era el trabajo. El progreso llegó en incrementos casi demasiado pequeños para medirlo. Primero, una vuelta completa caminando. Luego, trotando en las rectas. Finalmente, una milla a la mitad de su velocidad anterior. Marcus aprendió a celebrar las victorias microscópicas, un aumento del 1% en el rango de movimiento, 5 segundos extra manteniendo el equilibrio en la tabla de equilibrio. La lesión lo obligó a desarrollar paciencia, a comprender que reconstruir algo es más difícil que construirlo la primera vez. Marcus dedicó su tiempo de recuperación a estudiar secuencias de partidos con la intensidad de un estudiante de posgrado que se prepara para la defensa de su tesis. Mientras otros atletas levantaban pesas, él diseccionaba jugadas fotograma a fotograma en una laptop de segunda mano, deteniéndose para dibujar formaciones en un cuaderno de espiral. Las páginas se llenaban de diagramas precisos, flechas que mostraban los cortes favoritos de un receptor, círculos alrededor de los puntos ciegos de los apoyadores. Su letra se apretaba en los márgenes, anotando detalles como cómo cierto mariscal de campo se lamía los dedos antes de las llamadas audibles. Los entrenadores ponían los ojos en blanco cuando Marcus mencionaba su investigación. «Las grabaciones no te harán más rápido», dijo uno, lanzándole una toalla durante el entrenamiento. Eso cambió durante los entrenamientos de pretemporada. Marcus empezó a gritar las jugadas de los rivales antes del centro y su voz se filtró entre la multitud. «Pantalla a la izquierda a las 22», decía, o «ruta al poste con blitz retrasado». Al principio sus compañeros lo descartaron como suerte, hasta que acertó 7 jugadas consecutivas. La investigación cognitiva confirma que los atletas de élite procesan las señales visuales 0,3 segundos más rápido que los jugadores promedio. La baja por lesión de Marcus había perfeccionado esto como un bisturí. Lo que a los demás les parecía vacilación era en realidad reconocimiento de patrones. Veía el partido en capas, anticipando los movimientos como quien lee un libro conocido en voz alta. La técnica de respiración surgió de una fuente inesperada. Su madre dejaba videos de yoga puestos para acallar el ruido del vecindario, mientras la voz del instructor hablaba monótonamente de energía pránica. Marcus se burló al principio, pero durante la rehabilitación probó la técnica de inhalar 4 tiempos y contener 7 tiempos para controlar el dolor. El efecto fue inmediato. Su ritmo cardíaco bajó 12 latidos por minuto durante los ejercicios de alta presión. La adaptó a un ritual previo al chasquido. 3 respiraciones controladas por la nariz, exhalando con los labios fruncidos. Los fisiólogos del equipo registraron un tiempo de reacción un 12% más rápido con este método, aunque sus informes lo calificaron de anómalo. Los cazatalentos notaron la diferencia antes que nadie. En una prueba regional, Marcus realizó los ejercicios con una precisión asombrosa. Donde otros dependían de la velocidad bruta, él tomaba ángulos eficientes, con sus cortes perfeccionados tras meses analizando trayectorias óptimas. Las notas de un evaluador decían: «Ve el campo como un veterano de 10 años». No vieron al chico al que habían hecho una zancadilla en la clase de gimnasia. Vieron a un jugador que había convertido su pensamiento excesivo en una anticipación desmesurada. Su salto vertical era promedio, su tiempo en las 40 yardas, nada destacable. Pero en las simulaciones de juego,
Marcus aparecía constantemente donde se dirigía el balón antes de que nadie reaccionara. El cuaderno se convirtió en su sello distintivo. Sus compañeros se burlaban de su contenido hasta que les permitía echar un vistazo. Página tras página documentaba tendencias que la mayoría de los jugadores pasaban desapercibidas. Cómo un cornerback rival se ajustaba los guantes antes de la cobertura de prensa. Cómo el pie izquierdo de un receptor estrella giraba ligeramente hacia afuera en rutas inclinadas. Marcus había catalogado estos detalles durante largos viajes en autobús, garabateando bajo las tenues luces del techo mientras otros dormían. Los entrenadores acabaron exigiendo copias y sus observaciones reescribían sus manuales de jugadas. Lo que empezó como un mecanismo de afrontamiento durante una lesión se convirtió en la base de su estilo de juego. Álvarez fue el primero en reconocer cómo la mayor desventaja de Marcus, su tendencia a hiperanalizar, se había convertido en una ventaja. «¿Ves la matriz?», bromeó durante la revisión de la película, señalando las notas de Marcus que predijeron una jugada engañosa. La verdadera prueba llegó durante un partido televisado contra los campeones estatales. Marcus detectó una señal en la postura del mariscal de campo, un cambio de peso apenas perceptible antes de los pases largos. Presionó el pase, interceptándolo para un touchdown que selló la victoria. Después del partido, los periodistas le preguntaron cómo lo había sabido. Marcus simplemente se tocó la sien, un gesto que desató miles de debates en foros sobre el coeficiente intelectual del fútbol americano. Los cazatalentos profesionales comenzaron a asistir a sus partidos, siguiéndolo con sus binoculares incluso en sus tiempos de inactividad. Observaron cómo ajustaba las rutas según la posición de safety, algo que solo se ve habitualmente en jugadores veteranos. El departamento de análisis de un equipo creó un modelo basado en su tasa de acierto en las predicciones. Esta se correlacionaba fuertemente con las victorias. Las cifras del combinado seguían sin deslumbrar, pero los gerentes generales se preocupaban más por las estadísticas. 11 intercepciones, 83% de precisión en el reconocimiento de rutas. Cuando se anunció su incorporación al draft, los analistas lo llamaron el novato más preparado de la liga. La voz atravesó el ruido del estadio como una cuchilla cortando papel. «Oye, malvavisco». Marcus no necesitó girarse para reconocerla. El mismo tono nasal que resonaba por los pasillos del instituto. Su antiguo torturador ahora vestía la camiseta de un equipo rival, apoyado en el banquillo con los brazos cruzados. La sonrisa burlona también le resultaba familiar, la que solía preceder a un empujón en las taquillas, ahora dirigida al uniforme profesional de Marcus, con el nombre bordado en la espalda. El partido empezó mal. Un simple pase diagonal golpeó las manos de Marcus y rebotó como si estuviera engrasado, recordándole el balón que había dejado caer años atrás en la clase de gimnasia. El banquillo contrario estalló en carcajadas, y su jugador estrella, su antiguo matón, aplaudió con sarcasmo y lentitud. Las estadísticas confirman que el 68% de los atletas rinden por debajo de lo esperado cuando se enfrentan a antiguos agresores. Las estadísticas de Marcus en la primera mitad lo reflejaban: 2 pases perdidos, un bloqueo fallido, 0 recepciones. Cada error se sentía más pesado, el peso de viejas humillaciones apretando. El descanso marcó un punto de inflexión. Mientras Marcus se dirigía con dificultad al vestuario, vio a Álvarez en la grada. El entrenador no debía estar allí. Se había operado de la rodilla la semana anterior. Sin embargo, allí estaba, en la sección 214, apoyado en muletas. Hizo su seña de siempre. Se golpeó la sien con 2 dedos y luego señaló a Marcus. Fue como un faro en la niebla, un recordatorio para pensar, no para reaccionar. Marcus regresó para la segunda mitad con su cuaderno en la cabeza. Se fijó en cosas que otros no veían, cómo su oponente se humedecía los labios antes de presionar, cómo el safety siempre daba un paso en falso a la izquierda en las jugadas de engaño. Estos eran los detalles que había catalogado durante su rehabilitación,
los patrones que diferenciaban a los observadores de los participantes. Ajustaba sus rutas medio paso, aprovechando huecos que la defensa no se daba cuenta de que habían dejado abiertos. El momento decisivo llegó con 2:17 por jugarse en el último cuarto. Su equipo perdía por 4 cuando el mariscal de campo rival, el viejo matón de Marcus, recibió el balón. Marcus reconoció la jugada al instante, una combinación de poste y esquina que ya habían ejecutado 2 veces. Vio la mirada del mariscal de campo dirigirse a su objetivo principal y notó el ligero desplazamiento del peso hacia su pie trasero. Marcus rompió la cobertura medio segundo antes del pase y su intercepción selló el touchdown de la victoria. Cuando Marcus cruzó la línea de gol, el ruido del estadio se apagó. En ese instante de suspense vio cómo la secuencia se desarrollaba como uno de los diagramas de su cuaderno. El arco del balón, el ángulo de su corte, cómo sus tacos se clavaban en el césped de la zona de anotación. Fue más que una simple victoria física. Fue la culminación de cada entrenamiento matutino, de cada apunte, de cada momento de duda superado. Sus compañeros lo acosaron, pero su mirada permaneció fija en el banquillo rival. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por algo crudo y desprevenido. Los periodistas lo acosaron después, con los micrófonos puestos sobre su rostro. Le preguntaron por su serena intensidad, por cómo parecía saber a dónde iba la pelota antes que nadie. Marcus se secó el sudor de la frente y dio la respuesta más corta de su carrera. Hay gente que necesita que se lo recuerden. Al reflexionar sobre el partido, Marcus se dio cuenta de que no se trataba solo de demostrarle algo a su antiguo abusador. Se trataba de demostrarse algo a sí mismo. El trayecto del vestuario al campo había sido más que un simple paseo físico. Fue un cambio mental, una recuperación de la confianza que se había ido erosionando con los años. La victoria no se basó solo en el marcador, sino en saber que había enfrentado su pasado y salido fortalecido. La historia de Marcus expone una dura verdad. Las semillas de la grandeza a menudo crecen en la tierra de la crueldad ajena. Su trayectoria nos lleva a preguntarnos, ¿qué podríamos construir a partir del dolor que se supone que nos quebraría? Los entrenamientos en el sótano, la rotura del ligamento cruzado anterior, los cuadernos llenos bajo las tenues luces del autobús. Estos fueron actos de desafío a cada risa, a cada despectivo «sigue en el club de ajedrez». El chico llamado Marshmallow ahora supera a los defensores en la televisión nacional. Su promedio de 83 yardas en recepciones es prueba de que las heridas pueden convertirse en combustible. La rebeldía de Marcus nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias trayectorias y cómo la determinación puede transformar el dolor en éxito.